A ver, ¿me confirman si ya revisamos al menos los primeros, los, los literales de la primera pregunta? Si lo acabamos de ver. Según recuerdo, sí lo acabamos de ver. Nos faltaban los ejercicios numéricos, ¿verdad, Angie? Usted que le tocó, me parece. Sí, sí, licenciado. Eso es lo que falta. Ya, muy bien. ¿Alguien voluntariamente quiere ayudarnos con esa parte, tal vez? A ver, veamos para cuáles eran las preguntas. Si no me equivoco, eran la 2 y la 3. A ver. Pizarrita. Tenemos un ratito para que se vean, por favor. A ver. Grabar. Sí, sí está grabando. Muy bueno. El numeral 2 o el ejercicio 2 nos dice lo siguiente. Esperen un ratito que aquí se trabó algo. Ya. Ahora sí. A ver. Nos dice, un consumidor tiene una riqueza no humana. Vamos aquí los datos. Riqueza no humana. De $100,000. ¿Ya? Gana este año $40,000 y espera que su sueldo suba $5, perdón, 5% en términos reales durante los 2 primeros años, momento en el que se jubilará. Pongamos $40,000 y espera que suba que suba 5% durante los 2 próximos años. Vamos aquí una flechita hacia arriba para indicar
que la idea es que suba 5% durante los 2 próximos años. Ya, ¿qué más dice? El tipo de interés real es del 0%. Y espera que siga haciéndolo en el futuro, es decir, el de 0%, y su renta laboral está sujeta a un impuesto a la renta de 25%. Impuesto a la renta, el 25% de su ingreso. Lo primero que nos pide es cuál es la riqueza humana de este consumidor. Tenemos un dato, todavía no está completo. Sabemos que gana, diríamos, 40,000, pero nos toca hacer una pequeña adaptación, una pequeña variación a esa estimación. ¿Ya? Entonces, lo primero que nos pide es su riqueza humana. Bueno, la fórmula que teníamos era la siguiente. Es notación. Pudieron haberle puesto cualquier nombre, no hay ningún problema. Como hablamos de que la riqueza humana está formada por el valor actual de su ingreso laboral después de impuestos, sería los 40,000, que es lo que gana anualmente, por 0,75. ¿Por qué por 0,75? Porque no se queda con el 100% de su ingreso, sino 25% tiene que destinarlo, en este caso, en temas de impuestos, tienen que pagar ese nivel de impuestos, y prácticamente son 3 años. El primero en que gana los 40,000, el segundo en el que ya comienza a ganar un 5% más, y un segundo año que gana 5% más acumulado del año anterior sería 1 por 0, 1, diríamos más 1,05 al cuadrado. Le repito, este es del primer año cuando gana 40,000, estamos hablando del año desde que inicia como tal. Este es el segundo año donde ya aumentó su beneficio en 5%, y este es el segundo año consecutivo que recibe ese aumento del 5%. ¿Ya? Aproximadamente, si hacemos esas operaciones, 0,75, aproximadamente este valor nos saldría 3,1525. ¿Ya? Si multiplicamos todo eso, nos daría aproximadamente este valor. Esa es su riqueza humana. Comprueben, chicos, a ver si se va generando sus valores. Ahí lo único que estamos haciendo es uso de la fórmula que de hecho también está en el texto y que lo vimos un ejemplo que estaba por ahí. Por 0,75 y por 40,000. Ese es el valor de su riqueza, de su riqueza humana, perdón. Sabemos que su riqueza humana no humana es de 100,000, su riqueza humana es de aproximadamente 94,575. Eso implicaría que para el literal B, que nos pide su riqueza total, pues es súper sencillo, solo sumamos los dos valores, ¿ya? Riqueza total igual a riqueza humana, pongámosle aquí riqueza humana más su riqueza no humana. Aquí, para que no haya confusión respecto a estos datos iniciales, pongámosle aquí que es salario. Sí, se entiende mejor.
Entonces su riqueza humana, que es el cálculo que acabamos de hacer, 94.575, más los 100.000 de su riqueza no humana, puede ser inmobiliaria, puede ser riqueza de activos financieros. Bueno, su riqueza total, pues sumaría este valor, sería 194.575 dólares. ¿Ya? Ese sería básicamente el cálculo. En el literal C nos pide, si este consumidor espera vivir otros 7 años después de jubilarse y quiere que su consumo permanezca constante en términos reales, todos los años a partir de ahora, ¿cuánto puede consumir este año? Entonces, en el caso de este literal C, recuerden que ya esta persona en nuestro cálculo ya tenía 3 años. 3 años laborales, podríamos decir. 3 años laborales. En el primer año ganaba 40.000 y en los otros 2 años ganaba 5% más que se le iba aumentando. Y dice que esta persona va a vivir 7 años más. Estamos obviamente suponiendo, eh, suponiendo que solo estamos contabilizando cierta parte de los años, ¿ya? Entonces, en este sentido, pues diríamos que los años totales para el consumo serían 10 años, al menos para el ejemplo, 10 años. ¿Ya? Ya sabemos que el ingreso total es de 194.000, entonces su consumo, al establecerlo o al suponer que quiere que permanezca constante, pues básicamente implicaría que este ingreso total lo tendría que dividir para los 10 años. ¿Sí? Eso implicaría que este año, esta persona consumiría, bueno, este año que es la pregunta y todos los 10 años, porque es un consumo constante, aproximadamente 19.457.5 dólares. ¿Ya? Solo eso es la idea de este, de este numeral. Básicamente la idea es que va a vivir 10 años, le repito, es una suposición, obviamente solo estamos considerando los 3 últimos años laborales y 7 años adicionales, ¿ya? Y como siempre hemos dicho, a pesar de que es un cálculo que tiene sus peros, no es un cálculo perfecto, es un cálculo más mecánico, diríamos que ya en el análisis económico deberíamos incluir algunas otras situaciones, pero para el cálculo del consumo constante, pues básicamente lo que decimos es que va a querer consumir lo mismo durante todos los años de su vida laboral, incluso en el ejemplo que vimos en la clase era incluso de su vida de estudiante, de su vida laboral y después de su vida de jubilado. Aquí, no, aquí simplificamos bastante, solo nos centramos en 2 periodos y de hecho el periodo de trabajo solo considera los últimos 3 años, más los 7 años que va a vivir después, se espera que viva después. Entonces, en ese sentido, tendríamos los 10 años por los cuales dividimos la riqueza total y ese sería el valor que va a consumir ese año en particular y todos los años, porque la idea es que consuma la misma cantidad durante esos 10 años. ¿Ya? En el siguiente numeral nos dice, literal de, si este consumidor recibiera una ganancia, un plus de 20.000 dólares, solamente este año, y todos sus sueldos, una gratificación, está en el texto. Si recibiera una gratificación de 20.000 dólares solamente este año, y todos sus sueldos futuros siguieran siendo iguales que antes, cuánto podría aumentar su consumo total y su consumo futuro? Aquí vamos a básicamente a calcular un solo valor, porque en realidad
no estamos calculando mediante la fórmula, diríamos en este caso, del valor actual, ¿sí? Porque en realidad solo es la idea de establecer valores, o flujos que consideren, en este caso, diríamos, valores actuales, podríamos decir. Entonces, literal de, tendríamos lo siguiente. La idea es que va a recibir $20,000 adicionales y todo lo demás permanece igual. Lo que gana, diríamos, de su trabajo, su renta laboral, su renta humana, lo que tiene de su riqueza no humana, ¿sí? Y en ese sentido, pues tendríamos el siguiente cálculo. Riqueza total más los 20,000 que va a recibir. Es como una ganancia, es como un bono que recibe. No, posiblemente se deba, no sé, se me ocurre un tema laboral, incluso podríamos suponer un tema de ingreso por un ingreso fortuito de una herencia, lotería, incluso. Pueden haber algunos escenarios. La idea es que va a recibir adicionalmente más dinero, ¿sí? Entonces, su ingreso total se va a ver aumentado, su riqueza total, perdón, ¿sí? Aproximadamente 21,457. Bueno, 200, si son más específicos, 214,575. Este sería el nuevo valor. Y como nos pregunta por el consumo y nosotros estamos haciendo este análisis de manera directa, sin complicarnos tanto, solo diríamos dividiendo en este caso para los años que va a vivir, sí, básicamente hacemos el mismo proceso. Solo que obviamente ahora la riqueza total que se considera es mucho mayor. Bueno, no mucho mayor, es un poco mayor en realidad. Los 10 años siguen siendo parte del supuesto del ejercicio, no ha cambiado eso. Lo que ha cambiado es el total del ingreso. Eso implicaría que aproximadamente esta persona durante el año actual y todos los años venideros, por eso les decía que no nos complicamos tanto en los cálculos, solo seguimos tomando ese supuesto, aproximadamente consumirían un valor constante de $21,457.5. ¿Ya? Es la idea de este literal. No nos da más referencia, no nos dice que ese valor aumenta a cierta tasa, solo dice que recibe adicionalmente ese valor, nada más. Y eso hace obviamente que su riqueza total aumente. Y finalmente, vamos al literal E. Dice, suponga ahora que cuando se jubile, la Seguridad Social comenzará a pagarle cada año unas prestaciones iguales a un 60% de los ingresos obtenidos por el consumidor durante el último año que trabajó. Suponga que las prestaciones están exentas de impuestos, eso implica que irían todas directamente. Y se pregunta, ¿cuánto podría consumir este año y mantener aún así constante el consumo a lo largo de toda su vida? Hay que recordar que el último año, esta persona recibió, recuerden que su salario era 40,000 y que iba creciendo 5% anual. En el segundo año consecutivo que creció ese valor, implicaba diríamos, este incremental o este incremento. Sería 1.05 al cuadrado. Recuerden que era básicamente todo, le estamos tomando el último término de aquí. Recuerden que se suponía que iba a trabajar o se tomaban 3 años
3 años finales de su vida laboral. Se consideraba que en el primero ganaba 40,000, no había ningún incremento ese año, ese era el punto de partida. En el siguiente sí había y en el siguiente sí había. Y como se vuelve una sucesión, ¿sí? Una sucesión aritmética, ese segundo término es este de aquí. Por lo tanto, si quisiéramos sacar solo el último valor del último año de su trabajo, vamos a multiplicar lo que ganaba por el correspondiente incremento. Ese valor, en este caso, aproximadamente, veamos cuánto nos sale, sería 40,000 por 1.05 elevado al cuadrado. Aproximadamente son 44,100 dólares. Sin embargo, ahí no queda todo. Esto es lo que él gana ese año, pero en este caso, el valor que le van a dar, estas prestaciones que le van a dar, representa el 60% de esos ingresos recibidos el último año. Eso implicaría que simplemente aquí nos tocaría multiplicar ese valor por 60%. Eso implica por 0,6. Si se multiplica eso, nos sale 26,460. Ese sería el ingreso que recibe. 26,460. Así como nosotros diríamos en este caso, eh, hicimos en los otros literales, queremos ver cuál es ese consumo total, dividiendo el ingreso total, ¿sí? Por, diríamos en este caso, dividiéndolo para el número de años. El número de años no ha cambiado, sigue siendo la misma idea. Aquí lo que nos toca determinar es cuál es el ingreso. Y ya tenemos, diríamos, un valor de su riqueza total. Si ustedes recuerdan, ese valor se mantiene. Su riqueza total inició con 19, no es 19,000, es 194,000, perdón. 194,575. Ese valor no ha cambiado nada. Ese valor es el que originalmente ha recibido. En ese valor no estábamos considerando temas de prestaciones laborales, solo los ingresos que recibía directamente. Eso implicaría que deberíamos sumar este valor de estas prestaciones que va a recibir. Sería 194,575. Como esta persona trabaja 7 años, la idea es que ese valor lo reciba por los 7 años de trabajo, ¿sí? Este 60%. Solo multiplicamos o tomamos la referencia del último año porque por lo general ese suele ser el mecanismo, diríamos, que se suele implementar. Se suele sacar, en un caso práctico, se suele sacar el promedio de los 5 últimos años o de los 5 años donde recibió el mayor salario, y ese suele ser el criterio para el valor que se paga por jubilación. Aquí es una lógica similar. Estamos tomando como referencia solo, en este caso puntual, el último año, ¿sí? La idea es que ese sirva de cálculo para todos los años laborales. Y en ese sentido, lo que nos tocaría sumarle a esta riqueza total es, obviamente, ese ingreso adicional que está recibiendo, que sería 24,460 por 7, que son los años que elabora, y aproximadamente nos saldría 26,460 por 7. Nos saldría, vamos un poquito más acá. Este valor se mantiene, 194,575. El resultado de esa multiplicación es 185,220. Y si sumamos con el valor de la riqueza original que tenía, sale aproximadamente 379,000
795. Eso implicaría que el consumo, según esos nuevos datos, ese nuevo escenario, es muy restrictivo los supuestos bajo los cuales se hace este ejercicio, porque obviamente esos cálculos se hacen muy posteriormente ya al tema diríamos, de la jubilación. Sin embargo, para fines matemáticos, pues ese sería el proceso, ¿sí? Recuerden que aquí son aproximaciones, en realidad son cálculos que se hacen ya casi o muy próximos a la finalización de, de la vida laboral o ya después de la finalización y obedece a temas de contratos colectivos, obedece a normativa que exista en los países. Sin embargo, aquí obviamos muchas de esas situaciones porque solo lo que queremos es establecer cuál sería ese valor. Entonces, aproximadamente, esta persona tendría un consumo obviamente mayor, de aproximadamente 37.979.5 dólares cada año, ¿ya? Ese sería el valor que esta persona recibiría, ¿sí? Recuerden, ahí la clave en el ejercicio es que este valor se le comienza a pagar cada año, ¿sí? Por eso le multiplicamos por 7. ¿Sí? ¿Y por qué por 0? ¿Por qué por 26.460? Porque nos dice que va a recibir el 60% de los ingresos recibidos el último año. El último año es este cálculo que hicimos en la parte superior. ¿Ya? Eso respecto a este ejercicio. Por ahí, sí, tal vez no obtuvieron estos resultados, pero esa era la idea del ejercicio. ¿Sí? La idea era que ustedes también pudieran hacer una aproximación. Algunos, por lo que estaba revisando, sí lo habían sacado, otros por ahí tenían algunos pequeños errores, en realidad no había un problema significativo, así que esa es la idea de este ejercicio. No sé si tal vez tienen alguna inquietud, chicos, antes de pasar al otro ejercicio. Bueno, vamos al otro ejercicio. El otro ejercicio, bueno, este de aquí era respecto a la perspectiva, diríamos, del consumo. De los consumidores. Pero también nos interesa, en este caso, sería cuál es la situación respecto a las empresas. Y un aspecto importante relacionado con las empresas es el tema de la inversión. Entonces, en este sentido, se plantea el siguiente ejercicio. Un fabricante de galletas está considerando la posibilidad de comprar una máquina para fabricar estas galletas, que le cuesta aproximadamente $100,000. Y como ya sabemos, va a sufrir un desgaste esta maquinaria por el tema de los rendimientos decrecientes, que implica una depreciación de un 8% anualmente. Generará unos beneficios reales de $18,000 el año que viene, $18,000 por uno menos 8% dentro de 2 años. Básicamente se lo está ajustando para tener en cuenta la depreciación. $18,000 por uno menos 8% elevado al cuadrado dentro de 3 años y se genera esa progresión, diríamos, aritmética para sacar este valor. Bueno, más bien es una progresión geométrica, no aritmética. Y nos preguntan, averigüe si el fabricante debe comprar la máquina, si se supone que el tipo de interés real se mantiene constante para 3 valores. Nos pide que hagamos el cálculo: 5, 10 y 15%. Entonces, el principio básico, ese no cambia. Ese es el que haríamos en cualquier ejercicio. Nos toca comparar los costos de adquisición de la maquinaria con los ingresos que recibe. Y obviamente en esos cálculos considerar el tema de la depreciación, que es importante. ¿Ya? Aquí el autor, para simplificar diríamos, para poder hacer el cálculo, y de hecho el ejercicio se presta para eso, las condiciones nos dan que está recibiendo, ¿sí? Anotemos los datos, un beneficio
de 18,000. Cada año. ¿Sí? Nos dice, de hecho, que también la tasa de depreciación es constante. Depreciación es constante. Es del 8%. Y además nos dice que la tasa de interés real también va a ser constante. Eso implica que en los años que analicemos, el valor va a ser 5% para el primer caso, 10% para el segundo caso y 15% para el tercer caso. Este tipo de ejercicios, si ustedes pudieron revisar en el texto, básicamente se refiere a este caso especial del cálculo que corresponde a las expectativas estáticas. Y si ustedes notan, de hecho, el cálculo se simplifica de manera significativa cuando tomamos esta referencia. ¿Por qué decimos que son expectativas estáticas? Porque tanto los beneficios como la depreciación y como la tasa de interés permanecen constantes. ¿Sí? Eso simplifica mucho el cálculo que podamos hacer. Entonces, haríamos lo siguiente. Para el caso del 5%, tendríamos este valor respecto a la fórmula. Los 18,000 que recibe, el 5%, bueno, si recordamos la fórmula, tiene esta lógica. Bueno, voy a poner con la palabra para que se pueda entender. Beneficios dividido para tasa de interés más tasa de depreciación. ¿Sí? Recuerden, ese era el valor. Entonces tendríamos 18,000 para 0,5 más 0,08. Ahí está. Ese cálculo aproximadamente, si no estoy mal, sale 138,461,54. Sería 18,000 dividido para 0,13. 138,461,54 redondeado. En este caso, en el primer caso, que es del 5%, se debe comprar la maquinaria. ¿Con qué lo tenemos que comparar? Con los 100,000 que costó. La máquina costó 100,000. Costos totales son 100,000. Siguiendo esa lógica, ¿debería comprar la maquinaria? Pues sí, porque recuerden que la idea de establecer esta decisión de inversión es comparar los beneficios, pongámosle beneficios totales, respecto a los costos totales. Si eso ocurre, si los beneficios totales son mayores que los costos totales, pues se debería hacer la inversión, porque obviamente se está recuperando la inversión que se está haciendo. 138,461,54 sí es mayor que los 100,000 que cuesta la maquinaria, y eso nos lleva a que en este caso sí debe hacer la inversión, sí debe invertir. Si notan, al considerar la lógica del ejercicio en realidad y al poderlo trabajar con el escenario de expectativas estáticas, se simplifica mucho el cálculo. Sí debe invertir. Esa misma lógica aplicamos, solo que el único cambio, que
que se va a generar es en el denominador, porque el denominador va a ir cambiando. Ahora al 10%. La notación, no se preocupen, por ahí a veces difiere un poco, pero la idea es la misma. Vamos incluso cambiarle, no hay ningún problema. 18,000. Acá ya no sería 0,05, no sería 0,10. Eso implicaría que vamos a dividir para 0,18. Y aproximadamente nos sale un valor de 100,000. Aquí la pregunta, ¿debería invertirse sí o no? ¿Quién me responde? No, economista, porque es igual al costo y no habría beneficio. ¿Están de acuerdo con su compañero? Podría ser una situación, una respuesta. Aquí va a depender mucho no solo de un análisis de costos y beneficios, sino también de la situación de la empresa. Por ejemplo, alguien podría decir, no es el mejor escenario, pero tampoco el peor. Si se trata de una empresa que está recién incursionando en el mercado, tal vez no sea el peor escenario. Tal vez le diríamos, dada su reciente integración al mercado, es muy difícil que una empresa que recién ingrese a un mercado pueda competir ya en los primeros años de tú a tú, podríamos decir, con las que ya existen en el mercado. Esperaría, al menos, en este caso, que no recibiera pérdidas. En ese sentido, diríamos que va a depender. Aquí no tenemos una respuesta directa, pero diríamos, algunas personas, algunos, sobre todo, como les digo, las empresas nacientes, tal vez no les parezca un tan mal resultado, porque va a depender mucho si la estructura de mercado es competitiva, si es oligopólica, si es monopólica, va a depender de eso, ¿sí? Entonces, en este sentido, alguien podría decir como su compañero que no debería seguir funcionando o no debería invertir más bien porque no recibe un beneficio positivo, ¿sí? Y está muy bien, esa es una de las respuestas que se puede dar, pero tal vez alguien podría decir que en realidad va a depender de otras condiciones. Y va a depender de la situación de la empresa, va a depender de la estructura del mercado. Algunas personas, de hecho, estarían al menos para los primeros años, diríamos, no tan descontentos con ese resultado. Ya en el mediano o largo plazo, obviamente esperaríamos que los beneficios fueran positivos, porque si este resultado se mantiene, pues obviamente ya no resultaría, literalmente no habría incentivos para reinvertir, porque recuerden que uno de los aspectos importantes de la inversión es la reinversión. ¿En qué sentido la reinversión? Que la actividad económica de las empresas tiene que darle los beneficios suficientes, no solo para cubrir los costos, sino también para poder reinvertir, para poder contratar más personas, para poder ampliar su mercado, para poder poner alguna sucursal, en fin. Si no se genera esa lógica en el mediano largo plazo, pues no habría muchos incentivos para hacerlo. En el corto plazo, en los primeros años, tal vez no sea un resultado tan malo. Ya va a depender incluso de, como les digo, de la visión que tengan los dueños, los gerentes de la empresa para mantenerse o tal vez decidir que deben dedicarse a otra actividad, ¿sí? Y el último de los literales, de los valores más bien, pues es 15%. Eso implicaría que obviamente el denominador, ya podemos ir infiriendo que el denominador va a ser cada vez mayor, en este caso va a ser 0,15 más 0,8. Dividiríamos para 0,23. Eso implicaría, ya viendo la tendencia que genera,
que vamos a tener un beneficio cada vez menor. En este caso, sería de aproximadamente, perdón, los números salen un poquito feos, pero creo que sí se entiende. 78.260.87, más o menos. ¿Ya? Obviamente aquí ya la decisión es súper directa. Aquí no hay aquí diríamos no se presta para ninguna confusión. Aquí sí no conviene hacer la inversión porque en realidad lo que vamos a ganar con eso no nos va a servir ni siquiera para poder pagar el costo de adquisición de la maquinaria, mucho menos pensar en que nos va a generar beneficios. Y en ese sentido, pues no va a haber incentivos. Nadie invierte para perder, ¿sí? Al menos en el peor de los casos se esperaría recuperar, cubrir los costos, pero si ya es un valor mucho menor, pues ya no, ¿sí? Entonces tendríamos 78.260.87, pues es menor que los 100.000 que cuesta comprar la maquinaria y no hay incentivos. Entonces aquí diríamos, no debe invertir. Ese tipo de cálculos es los que hacen, diríamos, las empresas, los empresarios, para poder establecer el nivel de inversión que va a generar. ¿Ya? La idea, y bueno, la lógica aplica para construcción de fábricas, para construcción de maquinaria, para compra de equipos. Siempre se compara lo que cuesta adquirir esa maquinaria. Incluso en algunos casos también se incluye costos de mantenimiento y de funcionamiento y las ganancias que va a recibir, ¿sí? Se espera que esa nueva maquinaria contribuya a mejorar la productividad de la empresa y en ese sentido puedes aumentar el nivel de producción y de ingresos de la empresa, ¿ya? Eso, chicos, era la idea de este último literal. Los números son medio feos. Tal vez alguna pregunta, chicos, de esta parte. Está claro, economista. Muy bien. Ahora, como les dije, tal vez por ahí algún dato, algún cálculo no lo hicieron bien, no hay ningún problema. Yo como siempre les digo, la idea de que ustedes hagan las tareas por sí solos, diríamos, es que de hecho cometan ese tipo de errores para que se pueda entender. Como siempre decimos, se aprende más de los errores que de los logros, diríamos, o de los éxitos. Entonces, en ese sentido, lo importante es hacerlo. Obviamente, la excusa de que no hice nada porque no entendí, eso ya no cabe a estas alturas. ¿Ya? Siempre, dado que es bastante difícil poder revisar individualmente con cada uno de ustedes, siempre la idea es poderlo socializar con todos en la clase para que cada uno vaya haciendo sus correcciones en la parte en el que, diríamos, en su cuaderno donde haya hecho estas estimaciones o estos ejercicios. ¿Ya? El día de hoy vamos a comenzar con el último capítulo de este ciclo, que es el capítulo 16. Pero para que ustedes participen un poco más, y de hecho nos sirva para leer, vamos a trabajarlo en grupos, ¿sí? No vamos a hacer un resumen, sino más bien con base en lo que está en cada uno de los numerales, vamos a hacer el análisis de un caso real, diríamos. La idea de este capítulo es analizar los efectos o el efecto de la política económica, de manera específica la política monetaria y la política fiscal relacionada con el déficit en las expectativas. Ya hemos adelantado algunos criterios respecto a este tema, pero lo vamos a trabajar de la siguiente manera. En el 16.1 se explica de manera general cuál sería el análisis, diríamos en este caso, cuáles son las herramientas que se derivan o que se aplican cuando se analiza lo que es los efectos de la política económica. En el segundo numeral, si no me equivoco, en el 16.2, hace referencia a los efectos de la política monetaria en las expectativas.
y el numeral 3 hace referencia a los efectos de la política fiscal relacionada con el déficit, con la reducción del déficit de manera específica, también en las expectativas. Así que lo vamos a trabajar de la siguiente manera. El primer grupo nos va a explicar cómo funciona esto de trabajar, con, por ejemplo, con el modelo ISLM para explicar este tipo de análisis, diríamos, ¿sí? Incluyendo el tema de las expectativas. El segundo y el tercer grupo van a analizar lo que es la aplicación para estas dos políticas en particular y de hecho nos van a explicar con un ejemplo, ¿sí? Yo les sugeriría, por ejemplo, a los que les toca en la política monetaria, incluso tomar como referencia lo que fue la crisis mundial, bueno, la crisis que se generó en Estados Unidos del 2008-2009, que está relacionado un poco con este tema de la política monetaria, o mucho diríamos, y las expectativas. Y para el caso del grupo que le toque la política fiscal y el tema de reducción, que tome como referencia el caso ecuatoriano, ¿sí? La idea es que ustedes no solo expliquen lo que está escrito ahí, las gráficas que están ahí, diríamos, en cada caso, sino que lo traten de aplicar para estos dos ejemplos puntuales. Ya, entonces el segundo y el tercer grupo le va a tocar, en este caso, hacer ese análisis. Esa es la idea. La vamos a trabajar en la hora que nos queda, ¿sí? Para dejarlo lo más pulido posible. Y el día de mañana, en la primera hora, se escogen, diríamos, a alguien del grupo, una, dos o todos si quieren del grupo, no hay ningún problema, explican lo que le tocó a cada uno y en la segunda hora, pues obviamente yo ya les explico, en este caso, diríamos, todo lo que está en el capítulo, por ahí haciendo énfasis en algunos aspectos que ustedes tal vez no hayan mencionado en la exposición. Ya, es más o menos la idea. Obviamente, después de que ustedes exponen, pues yo también explico la clase. Básicamente la idea es que ustedes puedan leer, entender de mejor manera el capítulo y de paso nos sirve para generar este trabajo en clase. ¿Ya? La idea es acabar exagerando, diríamos, por si acaso nos extendamos en el análisis el siguiente lunes, para el martes de la siguiente semana ya evaluar esta tercera unidad, que prácticamente ya estamos terminando, chicos. La última semana de febrero, la última de clase, ya estamos en la segunda. Así que vamos a acabar prácticamente una semana antes con temas de pruebas y eso, ¿ya? ¿Claros con lo que nos toca hacer, chicos? Economista, ¿sí puedes repetir por favor lo que le toca al grupo 2 y 3? Los grupos 2 y 3 van a ser básicamente lo mismo que el 1. Van a explicar, de acuerdo a lo que está en el texto, alguna definición, algún efecto, alguna política, pero además van a explicar con un ejemplo la aplicación de ese análisis. Sobre todo, en cada una de esas secciones utiliza lo que es el modelo ISLM. ¿Ya? Entonces, la idea es que adicionalmente a lo que está ahí, utilicen un ejemplo de la vida real. Yo por eso les mencionaba que para la política monetaria, por ejemplo, pueden utilizar como referencia la crisis del 2008-2009 de Estados Unidos y para la parte, esa sería para la parte de política monetaria. Y para la parte de política fiscal, utilicen el caso de Ecuador. 2007 hasta nuestros días, diríamos que fue como una situación en la cual aumentó el gasto público, aumentó el déficit y ahora en estos años se está tratando de reducir ese déficit y cómo ese tipo de decisiones incide en la toma de, perdón, en las expectativas que generan los agentes de la economía. ¿Sí? ¿Ahí quedó más claro? Sí, economista, muchas gracias. Muy bien. Igual que siempre vamos a trabajar al azar, ¿sí? En este caso, ya por ser la última actividad, no solo se va a calificar el documento que ustedes presenten, esta especie de resumen, diríamos, o sí, podría decirse una especie de resumen, sino también la forma en cómo lo exponga, ¿ya? Así que va a tener esos dos criterios, diríamos, o ponderaciones para la calificación de esta actividad. Así que para que se pongan de acuerdo, realicen todo lo que más puedan en esta hora para que por ahí algún detalle muy leve quede para que lo resuelva cada uno de manera individual y mañana puedan exponer. ¿Ya? Eso, chicos. Entonces, formaríamos estos tres grupos al azar para que puedan trabajar.
Ya. En el primer grupo está Eric, Gabriela, Guillermo, Gustavo. Bueno, ya cuando ingresen ahí ya van a saber cuáles son. Van a trabajar la 16.1. Ustedes nos van a dar, en cambio, las bases teóricas del análisis que se va a presentar en este capítulo. Solo ustedes van a tomar como referencia lo que está ahí, ustedes no ponen ningún ejemplo, el primer grupo. El grupo donde está Angie, Anthony y Ariana, y algunos otros de sus compañeros, van a hacer el 16.2, con el ejemplo correspondiente. Y el grupo donde está Dayana, Jonathan y Lady, sería el 16.3, con el ejemplo correspondiente. ¿Ya? Eso, chicos. Entonces, por favor, obviamente generan, no hay ningún problema, pueden generar un documento de Word, nada más, y con eso lo pueden exponer el día de mañana, no hay ningún problema, y solo ponen lo esencial, así que en ese documento de Word no se olviden de poner su nombre. Pueden, la idea no es complicarlos con temas de gráficas, pueden tomar las gráficas que están ahí, y si tuvieran que hacer algún cambio para el ejemplo que van a plantear, pues ahí sí lo hacen manualmente, le toman una fotito, no hay ningún problema. ¿Ya? Eso, chicos. Entonces, por favor, tenemos este espacio hasta las 11 para poder hacer esta actividad. De paso, les repito, nos sirve para leer para la clase, entonces ya se nos va a facilitar entenderlo el día de mañana y lo más seguro también el día lunes que yo les explique estos temas en particular. Ya, ingresen, por favor. Si tienen alguna inquietud, me dicen nomás, igual pues, estoy ingresando en los grupos por cualquier novedad.